El tema de esta noche es un tema muy interesante porque es la búsqueda de la vida después de la muerte. Y es un tema que hay que discutirlo con entendimiento, despacio, porque es realmente donde vemos cómo las tinieblas engañan el pueblo y al mundo en la búsqueda de la vida después de la muerte. Así que vamos a empezar por desmenuzar este estudio hablando lo que el engaño de las tinieblas habla al mundo y le quiere infiltrar a la iglesia. Y después vamos entonces a hablar de los temas teológicos de la palabra para que usted tenga la base sustantiva de poder contrarrestar los disparates que están corriendo en el mundo de oscuridad. Es importante porque hasta gente profesional habla disparate porque no conocen la palabra. Profesional en términos universitarios, doctores, abogados, de todo tipo. Porque una cosa es tener tu profesión secular y otra cosa es tener el entendimiento de esta palabra. Son dos cosas diferentes. Así que debemos empezar de una manera introductoria. Le voy a leer. Y para aquellos que están en internet, usted puede preguntar y yo con muchísimo gusto le estaré contestando las preguntas vía internet. Introducción. El espiritismo es un esfuerzo para ir más allá de la muerte y entrar en contacto con seres queridos que ya han partido. Ese es el espiritismo. Es un intento. Después vamos a desmenuzar esa mentira. Se recogen evidencias de que estos sobreviven después de la muerte. Supuestamente se quita la idea de la muerte como una cosa real y la separación de parientes y amigos como algo final. Ellos dirían a los cristianos, ustedes tienen la fe en la vida después de la muerte, pero nosotros tenemos la evidencia, que es un engaño, pero vamos a ponerlo de esta manera para explicarle por qué es el engaño. El espiritismo se ha convertido en una religión reconocida que clama tener una tercera revelación, una más allá de Cristo. Eso es lo que ellos dicen. Esta es una mentira, que lo sepa bien claro. Esta revelación proviene de espíritus de personas que han partido. Otra mentira, porque son espíritus engañadores que imitan, son demonios, que imitan a la persona que vivió en la tierra. Por eso la palabra dice que son espíritus engañadores. Dice, los dones sobrenaturales se manifiestan tales como, oiga, profecía. El espiritismo profetiza. Son imitadores. Hablan en lenguas que le hemos visto aquí, que yo le mandaba a callar, porque son lenguas de demonios, no son de Dios. Dice, ¿pero es que está hablando en lengua? No, pero que tengo el discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso tú te callas ahora hasta que hables lenguas angelicales. Ahí está. Interpretación de las lenguas, ellos interpretan las lenguas, se copian de todo. Dones de sanidades, yo le he explicado cómo trabaja eso, que lo hacen es que mueven la carga espiritual de un órgano a otro, y si te sanes del hígado, para ahora está fallando el corazón. Cuando Dios te sana completo, no te deja residuos. Y así, son engaños. Dice, sanidades, palabras de conocimiento, o sea, que interpretan como ellos quieren, etcétera. Todo lo que Dios tiene, ellos lo copian, pero no lo pueden copiar al original porque no lo pueden hacer. Como pretexto han adoptado nombres y rituales cristianos. Cuadra fácilmente dentro de la religión en la idolatría, y la idolatría es evidente. O sea, que ellos se copian de las cosas que hace la religión supuestamente, sino la relación con Cristo. Ellos imitan nuestro vocablo, nuestra forma de hablar para imitar, pero tergiversan la palabra. Ya tenemos iglesias cristianas adoradores de Satanás. Yo le dije que habíamos identificado 27 ya en el área este. En Mayagüez creo que hay 32 en el área oeste. En el este 27 y 32 en el otro lado. En Dorado hay otras. O sea que ya Puerto Rico se está llenando de supuestamente cristianos que son satanistas. Y lo grande de esto es que usted le pregunta a ellos y dice, no, es una iglesia cristiana. Y usted lo oye hablar y dice, oye, ¿verdad que suenan como cristianos? Pero cuando usted entra a la médula de la enseñanza, se da cuenta que Dios no está en el asunto. Si usted tiene discernimiento de espíritu, si no cae engañado como están engañados los que ahí están. Bien. La palabra en Deuteronomio 18:11 dice claramente, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos será de Dios, ¿verdad? Y son desechados por Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios rechaza este tipo de doctrina. Claramente. Ahora bien,
¿qué es lo que dice la doctrina del espiritismo? Tenemos que saber qué dice esta falsa doctrina. ¿Por qué? Porque se parece a la iglesia pero de Cristo, pero no es de Cristo. La gente que no tiene discernimiento de espíritu, porque no conoce la palabra, puede creer esa mentira y caer engañado. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y lo que opera en esa gente se subterfugia, engaña, se parece a las cosas de Cristo, pero no son de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos dicen que nos pueden confundir y que se parece a la doctrina de Cristo conforme a la palabra? Primero ellos te dicen una verdad. Dios es eterno, incambiable e infinito en su perfección. Él creó el universo y todo lo que en él existe. Ellos no te dicen que Dios no existe. Ellos te admiten que Dios ha creado todo. Ahora viene la diferencia. Dice, el hombre es un espíritu imperfecto creado por Dios. Y todo eso está bien. Acuérdese que él siempre va a decir una verdad al frente y detrás viene la mentira para que usted caiga engañado. No te lo va a decir de frente porque lo vas a descubrir. Por lo tanto, él va a decir una mentira como premisa original y después viene con la mentira. Ahora bien, mira lo otro. Dios coloca estos espíritus imperfectos dentro de la carne con el objeto de perfeccionarlo. Dice, es verdad, Dios no está perfeccionando, pero Dios no coloca el espíritu imperfecto. Esa es la mentira. Voy a hablar de eso. Una vez el espíritu se perfecciona, regresa a Dios. En eso, sí, al final es una verdad porque nos perfeccionamos y nos vamos con Cristo en cuerpo espiritual. Pero Dios no te coloca un espíritu de perversidad y de mentira en ti. La depuración de nosotros a través del conocimiento de la verdad hace que seamos redimidos, que seamos libertados del viejo andamiaje de mentira que operaba en nosotros, las viejas equivocaciones. ¿Y cómo nos vamos a librar de esto? Entendiendo lo que dice la palabra y haciendo lo que dice esta palabra, un estilo de vida. Y ahí entonces nos vamos perfeccionando, nos vamos libertando, nos vamos depurando, porque estamos limpiando nuestra alma de las equivocaciones. ¿Estamos ahí claros? Dice, los espíritus habitan en el espacio que nos rodea, eso es cierto, haciendo bien y mal. No, todo el tiempo hacen mal. Ah, pero es que te dio el premio de la lotería. Eso es bueno. Llévate de eso. Ese es el precio de tu muerte. Porque Dios no es un Dios de suerte, Dios es un Dios de bendición que no añade tristeza. El jugar y buscar pegarse en la lotería no es de Dios. Porque ahí operan las tinieblas a través del juego y tú crees que es bueno porque te pegaste en la lotería. Y hay gente que está en la iglesia y todavía juegan. Pues están jugando con las tinieblas, con el diablo. Le estás cediendo autoridad y poder a las tinieblas. Y te están robando. Eso es engañoso, ¿verdad? Cuando hay deseos del amor y del bien, los espíritus superiores son atraídos para que haya un encuentro. Los espíritus inferiores se trabajan con los tontos y con los curiosos. Eso es otra mentira. Y la gente va a los agoreros para que hagan enlaces de amor, para conquistar el hombre que quieren. Ah, pero eso es bueno porque ese es el que yo quiero. La pregunta ¿es eso lo que Dios quiere para tu vida? Y ahí es que viene la gran equivocación. Te casas con la persona equivocada y has hecho un enlace con las tinieblas que está bendiciendo ese matrimonio para maldición y jamás nunca bendición. Porque lo que Dios no enlaza no sirve. Lo que Dios enlaza es lo que es de él. Y ellos te dicen eso y usted ve los rótulos de las tarot, de las cartas de tarot, enlaces de amor, todas esas porquerías lo hacen los espiritistas y aquí en Guaynabo eso está choreto en cada esquina. Eso es tiniebla. Eso es tiniebla. No existe ni Satanás ni los demonios. Yo tengo gente que dice que Satanás no existe. Y eso son cosas de los cristianos que los demonios existen. Eso es otro engaño. Otros te dicen, el diablo solo existe solo dentro de cada uno de nosotros. Otro disparate. Cuando usted reciba a Cristo, el nuevo dueño de usted es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el dueño suyo.
Que usted poco a poco se va redimiendo de las cosas pasadas y Dios lo va libertando, sí, pero ya es inexistencial. O sea, Dios tomó lugar en su vida y el nuevo dueño de esa criatura es Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos esos son disparates que le dicen a la gente y los tienen confundidos. Te estoy diciendo todos los que ellos ponen para engañar a la gente. Dice, el pecado es una serie de limitaciones que van a desaparecer. Todos los pecados son expiados por medio de los sufrimientos de esta vida. Eso no es cierto. Iglesia Católica. Mía culpa, mía culpa. Iglesia Católica es espiritismo, ustedes lo saben, ¿verdad? Yo se lo expliqué. De esa equivocación yo tuve que salir y me costó 40 años equivocado, hasta que lo descubrí. De hecho, yo le puedo hablar y escribir un libro. Así que el pecado es una serie de limitaciones que va a desaparecer. Todos los pecados son expiados por medio del sufrimiento en esta vida. Eso es mentira. Jesús pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario. Cuando tú te arrepientes, eres perdonado y eres libertado y tu vida se va redimiendo a medida que entras en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, tú no tienes que sufrir. Eso es una mentira. Pero todo eso ellos te lo dicen. No hay infierno excepto el que está en esta vida. Otra mentira. Otra mentira. La Biblia establece que el Señor existe y está puesto ahí para aquellos que no le creyeron y lo rechazaron. Jesucristo solamente sirve de ejemplo para mostrarnos cómo debemos sufrir para pasar de lo material a lo inmaterial. Eso es mentira. Jesucristo es el maestro que nos guía por el camino correcto para que el cuerpo espiritual se forme aquí en nuestra alma y al momento de la partida o al arrebatamiento, el cuerpo espiritual suba a la presencia del Señor. ¿Ve cómo tergiversan las cosas? Él es considerado un espíritu superior más perfecto más perfecto en la categoría de Mahoma y Buda. Pero así se lo dicen a la gente. Sabemos que es mentira, pero para que usted vea, eso es bien fácil de ver porque usted lo va a saber por Mahoma y Buda. Pero si le hablan de la perfección, puede dudar de lo que le está diciendo y medio creer. Pero es mentira también. ¿Ves cómo tergiversan las cosas? Es importante que nosotros entendamos esto, que eso es mentira, desde principio a fin. Dice, la muerte no es una cosa que sucede una sola vez. Si el hombre muere en un estado moral, él pasa a otros planetas. No se da lugar para la resurrección de los muertos. Dos disparates. Cuando nosotros morimos, nuestra alma va a manos de Dios, a quien le pertenece, y nuestro cuerpo espiritual va a estar en las mansiones celestiales, morando con el Señor y todo el séquito de ángeles y lo que Él tiene preparado para nosotros. Y nos vamos a conocer tal y como nos conocemos. Es importante. ¿Y a qué edad cómo nos vamos a aparecer? Como cuando teníamos 33 años. Si a los 33 años usted tenía el pelo negrito, usted va a tener el pelo negro. Y usted estaba en forma, usted va a estar en forma. Así va a ser. Lo dice la palabra, que no quiero buscarlo porque quiero avanzar. Para que vea cómo engañan las tinieblas. Y por último, para decir otro disparate que ellos dicen en su falsa doctrina, no hay juicio ni infierno. Sabemos que hay infierno y todos pasaremos por el gran juicio del trono blanco. Y la gente dice, es que entonces yo voy a tener un abogado para ese juicio y ahí me voy a hacer absuelto. No, el juicio es para decirte por qué vas a dónde vas y por lo que dijiste o no debiste hacer. Y para que sepas tu destino que te lo ganaste. Porque una vez se cierran estos ojos, la eternidad está determinada. Lo dice la palabra. Ahora bien, sino que vive una sola vez, sí, así mismo es. Bueno, vamos a decirlo, dígaselo, pastor. Está determinado. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Esto es palabra de Jesús. Así mismo lo dijo. Y se lo dio a sus discípulos claramente. Quiere decir, lo que ellos hacen a través de los medium, los espiritistas, los santeros, los agoreros, todo este tipo de personas que bregan y trabajan con el ocultismo, dicen que tienen comunicación ellos con los vivos
hacia los muertos y los muertos con los vivos. Lo que está haciendo es lo siguiente: cuando usted va a un centro espiritista y ellos invocan las tinieblas y llaman a los espíritus inmundos, uno de ellos toma lugar por lo que ellos llaman el medium. El medium es el espiritista. Ese espiritista habla a través de la oscuridad con el espíritu inmundo y trae el mensaje a la persona que lo está escuchando. Por lo tanto, eso es un espíritu de engaño. Es decir, mire, voy a dar un ejemplo para que usted entienda cómo funciona esta porquería. Él le dice, usted va al espiritista, le paga ahí una consulta de 40, 50, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, dependiendo del trabajo que usted quiera, porque esa gente hacen chavo con esa porquería. Entonces la persona ignorante dice, ok, me siento aquí. Ahora te va a hablar la que era tu esposa, la viuda. El espíritu imitador habla a través del espiritista y le da la información muy similar a lo que era su esposa, porque son espíritus engañadores. Ellos le llaman espíritus guías del diablo. Y entonces le da la información y te dice, oye, es verdad. Y ellos saben espejuelo. Sí, y tuve 2 hijos con ella. Pues es verdad, sí, es verdad. El tonto cae. Sí, me está hablando ella. Sí. Y ella chocó el carro en reversa en la marquesina de tu casa y rompió como una semana antes de morir. Sí, eso es verdad. ¿Verdad? Sí, verdad. Y cae en la mentira. Le voy a explicar por qué. Yo hice estudios científicos de ellos buscando la verdad de Cristo y yo conozco ese mundo a nivel espiritual y lo tabulamos científicamente en las mentiras. Ahí es donde yo por primera vez descubro que toda la información que ellos dan a la gente tiene un 8, un 10% de mentiras. Cuando tabulamos toda la estadística encontramos que siempre fallaba en algo. Ahí tú sabes que eso no viene de Dios, porque Dios nunca se equivoca. Y ahí es donde yo rompo el grupo que teníamos, el grupo Senca, que salimos en televisión, y ahí yo le digo, ¿sabes qué? Hemos sido engañados estos 5 años con estos estudios. Por primera vez en mi vida tengo la presencia de Satanás en forma de culebra. Y me dijo, a mí nadie me llama mentiroso. Y el hijo que te acaba de nacer, te lo voy a matar. Cancelado en el nombre de Jesús. Y ahí por primera vez yo empiezo a encontrarme las tinieblas cara a cara. Todavía no era cristiano y eso me hizo mucho daño porque no tenía la cobertura de la sangre de Cristo y eso me penetró que casi más se te evacuara encima. Cuando tú no tienes la sangre de Cristo que te cubre, eso te penetra hasta el tuétano de los huesos. Estás indefenso totalmente. ¿Por qué le digo esto? Para que usted vea que la mentira que ellos están hablando, yo lamentablemente tuve que pasarla sin la cobertura de Cristo para poderle decir hoy a ustedes cuán mentirosos son. Y tengo ejemplos para contarles que podríamos escribir un libro. Pero eso no es el propósito. Pero usted sabe que es mentira y ya se acabó. No nos interesa más nada de él. Los espiritistas usan escrituras referencia a Deuteronomio 18:11, afirman la realidad de la comunicación entre los vivos y los muertos. Ellos usan lo que les conviene, pero no usan el texto completo. Usan Mateo 17:1 al 13 y la conversación del rey Samuel, que está en Primera de Samuel 1:28. Vamos a leer uno nada más para no darle mucho, para poder avanzar con esto. Vamos, qué sé yo, cójase Mateo 17:1 al 3 o la conversación del rey Samuel en Primera de Samuel 28. Vamos a Mateo 17:1 al 13. Vamos a buscarlo yo también. Mateo 17:1 al 13. 1 al 13. No, pero Primera de Samuel está erradito del Samuel 28, del rey Saúl. Pero vamos a Mateo 17:1 al 13. Vamos a buscarla aquí. Mateo 17:1 al 13. Diecisiete, 1 al 13. Ya, pastor. Sí. 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Párate ahí, vamos a explicar. Esto se refiere al monte de la transfiguración y es una manifestación de Dios en la tierra. ¿Usted está entendiendo lo que es esto? Esto es una manifestación
del poder de Dios en la tierra. Este domingo, y el pastor lo vio yo también, vimos rayos de luz y a Jesús entrando aquí. Habíamos orado en la intercesión y pedimos rayos de luz. Yo pedí rayos de luz tocar a la vida de la gente y que se manifestara entre la vida de la gente. Y Jesús entró y se paseó entre todos nosotros. Y para que usted no crea que fui yo, él también lo vio. Y después la pastora lo vio. Dígalo, pastor, porque qué bueno que la gente crezca. Ahí está el micrófono. Yo estaba alabando al Señor y vi al Señor cuando se paseaba de allá acá. Y se lo dije, el Señor acaba de entrar, se está paseando. Yo no sabía que usted había invocado o había dicho, estaba en la esperando. intercesión. La cuestión Cuando era yo que lo veo es que yo empecé a decir, Jesús está entre nosotros en la intercesión de arriba. una manera especial, yo lo vi que se paseaba y yo empecé a alabar y adorar, alabar y adorar, alabar y adorar, alabar y adorar, porque era lo que hacía, porque lo que yo sentía su presencia, desde acá miraba todo y se paseaba en nuestros medios. Uh-huh. Eso que él vio y que yo vi, que la pastora vio el domingo, y usted sabe todos los milagros que ocurrieron y todas estas cosas, ¿verdad? Y todo lo que se rompió, exactamente es lo que está hablando en el monte de la transfiguración aquí. Porque Dios desciende con su poder para hacer lo que se llama una visitación. Y cuando trae esa visitación, trae muchos regalos, trae cosas lindas, sanidades, liberaciones, rompimiento de toda la adversidad, y las personas son libres. Pastor, por eso es que cuando estamos en la iglesia, estamos en adoración y está la predicación, tenemos que estar en comunión a la presencia del Señor, aunque no tengamos los ojos espirituales, pero sentimos el poder de su presencia. Sí. Pero tiene que estar en comunión con el Señor, porque si está distraído, hablando, se va a perder esa bendición. Y ahí es donde entra el celular, que usan algunos, ahí es donde entra la distracción, que le roban la bendición. Hay otro peligro el no estar en comunión, y el somos nuestro Señor. Cuando estamos en adoración y hay un demonio poseído, sí, y va a salir de una persona, se mete a la otra si no está en comunión. Yo estaba en un culto y el Señor me dijo, vas a orar y el demonio va a salir, dile que se ponga en comunión porque va a salir pero va a buscar a la otra. Y yo le tuve que decirle al grupo, pónganse en comunión que esa muchacha va a ser liberada, me dijo el Señor ahora. Yo la libertó de la droga y de la prostitución. Y el demonio hacía así en los ojos buscando y se meneaba y buscaba. Y cuando yo dije, pónganse en comunión que va a seguir ahora. Se fue, desapareció porque no encontró lugar. ¿Sabe por qué cuando está la iglesia en pleno apogeo de la manifestación del Espíritu Santo, donde se liberta, se sana, se restaura la vida, la persona se entretiene hablándole con el otro, o llegó aquel un besito, la otra? ¿Sabe por qué? Porque se sale del orden. Y eso es lo que él está esperando, que tú te salgas del orden para decirte, este es mío. Por eso yo me paso, cuando estoy orando aquí, adora, 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 adora. Dice, dicho que viejo, usted es más imprudente. Pero no es eso. Es que yo sé que si usted se entretiene, el demonio lo va a tomar. Se aprovecha, lo va a atacar y entra. Igual si usted se trepa allá arriba, que salió a orinar, pero entonces cogió el celular. Déjame contestarle a este. Acá abajo está encendido la adoración. Lo que salió lo cogió usted desprevenido y también tomó lugar en su vida. Porque usted está fuera de orden. ¿Es o no es? De que lo oigan de ti, porque yo se lo he hecho muchas veces a ellos y todavía siguen el mismo error. Sí, es así. Y la idea es que usted no se contamine, se deje contaminar. Entonces hay que volver. Mira, esto es sencillo. ¿Por qué usted cree que a veces tienen que pasar de frente y yo tengo que orar semana tras semana por lo mismo? ¿Por qué? Es eso mismo. Usted lo sabe, está al frente aquí oyéndolo. Y no es que yo lo use para eso, ¿verdad? Pero aquí lo puede decir. Lo mismo demonio. ¿Por qué vuelves a la depresión? ¿Por qué vuelves a la ansiedad? ¿Por qué vuelves a los miedos? ¿Por qué vuelves a la angustia? Por esto mismo. Sí, se lo lleva y después lo trae y se queda ahí adentro. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma, hermano. La iglesia no enseña esto, la iglesia tiene que enseñar esto para que sus feligresías aumenten autoridad y poder y puedan batallar y romper con eso.
Si no, voy a pasar miles de años orando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, y nunca usted se va a libertar porque usted se vuelve a contaminar. Seguimos. Sí. Pero, mire, vamos, lo voy a decir. Yo he visto en las cámaras, aquí, allá arriba, gente que sale a hablar por el celular, en el mismo momento que se está orando por liberación aquí. Pero por amor a Dios, ¿cuántas veces voy a decir que no hagan eso? He visto que se paran a hablar en la puerta del baño. Yo no sé de qué están hablando, pero no es momento de hablar, es momento de orar. Y esa manía de que tengo 3 y 4 veces que subir al baño, eso el del novio se lo pone en la vejiga para que usted no reciba la enseñanza. Sí. Y nos reímos, pero y salen otra vez, y vuelven y salen otra vez. Mira, yo soy un viejo al lado de ustedes, y se supone que yo tenga que ir a orinar a cada rato, y sin embargo me aguanto 4, 5 y 6 horas corrido. Cancelado en el nombre de Jesús. No estoy viejo, soy nuevo. Y estoy rejuvenecido y regenerado. Es verdad, hay que tener cuidado con eso. Pero yo se lo digo por ejemplo. Ajá, dime. Ahí está. Se acabó. Porque Dios te sanó. Dios te sanó. Dale un aplauso al Señor. Guido también puede decir lo mismo. Él hizo una operación grande también. Pero fíjese lo importante de esto. Que nosotros estamos en el orden y cuando estamos en el orden, el Espíritu Santo no nos puede tocar. Si nos salimos del orden, entonces que nos puede tocar. Amén. Aprendemos, que es lo importante. Ok. Mateo 17, 1 al 13, Martica. Al monte de la transfiguración. Nos quedamos en el 3. Ok, y aquí les apareció Moisés, Elías hablando con él. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron el gentío, bueno, hasta el 17, hasta el 13, está bien, hasta ahí. Muy bien. ¿Qué es importante nosotros entender aquí? Que solamente Dios puede permitir la comunicación con nosotros y nosotros con el Espíritu de Dios. Todo lo demás es mentira. Yo he tenido pacientes que dicen: todas las noches yo me acuesto con mi esposo y ya el esposo lleva muerto 10 años. Y yo le digo: ¿y de verdad que tú lo crees? Me dice: sí, y la iglesia lo sabe. ¿Cómo? Sí, porque, oye, doctor, pero es que si yo no me acuesto con él no tengo paz. Oye a esto lo que dice la paciente a mí como médico. ¿Qué nos está diciendo? Que ha creído esa mentira y su pastor no le ha enseñado lo que es correcto y ha asentado la mentira de Satanás
y la ha llevado a otras personas para que similarmente se repita el mismo error. ¿Está entendiendo? ¿Por qué no se enseña esto en la iglesia? Hay que hablarlo, hermano. Hay que enseñarlo. El gran imitador va a estar ahí para que tú creas en la mentira y se perpetúe y se multiplique la mentira en los demás. No hay tal cosa. La persona que se muere, ya su alma está en el cielo y su espíritu ya no está aquí. Fue a su dueño, es Dios. ¿Estamos claros? El imitador, el espíritu inmundo imitador, que lo conoció en tierra aquí, es el que va a imitar las funciones de él. Y el que se deja engañar va a creer la mentira, pero ya no existe. Aquí lo que está es Satanás, como imitador. ¿Lo entendieron el concepto o no lo entendieron? Puedo aclararlo de la manera que usted quiera por la palabra también. Dime. En cuestión de los psíquicos que está hablando él, porque ¿verdad? En otras palabras, son lo que usted ve, ¿verdad? Porque ellos a veces, cuando hoy ven un compañero que fue, escucha la verdad, le dice la verdad en muchas cosas, ¿verdad? Y es a media, le explico. ¿Cómo funciona esto un poquito más juvenil? Porque él lo está explicando excelente. Hay muchos legiones de ángeles, buenos y malos. Ellos te ven y se comunican y dicen, mira, fulano de tal estaba en tal lado. O sea, que es verdad, porque ese espíritu inmundo te vio, te ve, porque nosotros somos un cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros somos cristianos y tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos una luz que no pueden ver. Por eso es que los cristianos, cuando le preguntan por un cristiano, un espíritu, bueno, no puedo decirte, porque nosotros cargamos esa luz de Dios. ¿Entiendes? Entonces estas personas, estos espíritus no los pueden ver. Por eso a veces oramos que seamos, ¿verdad?, invisibles ante el enemigo cuando estamos haciendo algo, cuando estamos en un proyecto del Señor. Que es importante que sepamos esto, que sí dicen medias verdades, porque no te pueden decir toda la verdad, pero sí te dicen verdades porque te observan el mundo. Eso es importante que lo sepan. Por eso es que a veces los cristianos no tienen la autoridad, porque se salen del orden y al salirse del orden el espíritu inmundo le dice, no tienes autoridad sobre mí. Y no tiene autoridad cuando va a reprender el demonio, cuando va a hacer las cosas que tiene que hacer, no tiene autoridad porque ha estado en mentira. Y ellos lo saben. Por eso le digo, cuando usted no camina en la autoridad de Cristo, usted le está cediendo territorio al enemigo, porque él sabe que él no tiene poder, usted no tiene poder contra él. ¿Por qué? Porque ha estado en pecado, porque ha hablado mal del otro, porque critica, porque está tomando una barra y prostituyéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabe que usted no tiene autoridad. El enemigo, el espíritu inmundo sabe que no tiene autoridad y realmente no la tiene. ¿Por qué? Porque usted misma se la cedió como creyente. Y al cedérsela, pues el espíritu inmundo toma dominio sobre usted y domina su mente. ¿Y cómo hace que domine su mente? Lo hace actuar contra sus hermanos de la casa. No contra el vecino que es inmundo, no contra aquel que tiene la maldad, sino contra los que quieren hacer el bien. Usted entonces, por eso es que vienen las divisiones en las iglesias. ¿Por qué? Porque eso hace que la mentalidad no sea de unificación, sino sea de desunión. Y la contaminación surge de esa contaminación. ¿Lo ven o no lo ven? Ajá, Tato. Pastor, ¿se acuerda el testimonio que yo di de una cliente mía en Carolina que el esposo murió, lleva 10 años muerto, pero el espíritu se quedó allí? Sí. ¿Se acuerda? Que la tenía loca y tenía relaciones con ella y todos los días la tenía loca. Entonces el espíritu me dice, si no te lo pide, no ores por ella. Y cuando ella me fue, dice, por favor, oré por mí. Y cuando reprendimos, se fue, ¿verdad? Y quedó libre en el nombre de Jesús. Pero esas cosas pasan en el mundo bien frecuentes, mucho más de lo que nosotros creemos e imaginamos. Eso yo lo he visto mucho. He visto gente que tiene contacto o intimidad sexual con sus viudos o viudas. He visto muchas cosas de esas porque son espíritus imitadores. Ajá. El Señor me llevó a hablar, después de 5 días de ayuno, el Señor me llevó a hablar con una bruja. Y el Señor me enseñó el espíritu de ella dormida adentro y el demonio idéntico a ella, un gemelo. Hablaba y se dice, mi siervo, mira quién habla. Ella dormida
y quien hablaba era el demonio que había tomado la posesión de en ella. Viven juntos, es como Sí. el espíritu de Dios que vive con nosotros. Sí, sí, Y el espíritu del engaño en la brujería, hechicería es igual. igual. El hombre le entrega el alma al diablo o le sirve, dice claro que el que hace pecado es el diablo. El diablo es quien vive ahí. Hay un demonio de Satanás, un agente de Satanás viviendo en esa persona que es idéntico, se hace un gemelo con esa persona. Imitador. Entonces cuando muere, quien aparece no es la persona, que aparece es ese demonio que vivió en esa persona todo el tiempo que vivió en pecado. Pero es un imitador. Es un imitador. Muy bien. En conclusión, para avanzar, que se nos va el tiempo, el espiritista no puede probar la identidad de la persona con que se está comunicando. Eso yo lo probé científicamente, el 8 o el 10% de mentira. Hay espíritus engañadores que pueden imitar a las personas muertas y producir mucho conocimiento de esa persona. Jesús siempre se comunicó con el Padre, no con los muertos. Porque Jesús no comparte su gloria con nadie y Él es vida y jamás nunca muerte. Y su espíritu está vivo. Dice, la aparición de Moisés y Elías confirman la realidad de la vida después de la muerte. O sea, el cuerpo espiritual es real. Ellos hablaron solamente con Jesús cuando éste estaba transfigurado en esos momentos. Yo no voy a hacer ninguna especulación con referente a esto, ¿verdad? Porque esto es terreno para el Señor. La pureza y la integridad del Señor es real. Y como siempre les digo, no comparte su gloria con nadie y no es un espíritu de engaño, es un espíritu de verdad. Y Él habla verdad en todo momento. Las personas que jueguen con esto van a terminar en tinieblas y caen en un espíritu de ceguera espiritual y no entienden, no cambian, no se liberan, no se sanan y pasan 50 años en la iglesia y no prosperan. Esto lo conocemos, pero no vamos a tocar esto porque esto es abominación delante de Dios. Deuteronomio te lo dice claramente. Y desde el Antiguo Testamento al actual, Dios nos llama a que no trabajemos con esto, ni admitamos con esto, ni estemos con esta gente que hacen estas cosas. ¿Hay alguien que tenga duda de esto? No. Pues quiero hablarle de la reencarnación. Las siguientes escrituras son usadas por los espiritistas para hablar de la reencarnación. Vamos a ir vamos a Mateo 11:14, que no es cierto. No hay tal cosa que usted reencarnó en una vaca, en una cucaracha, como en la India. Eso es otra mentira. Sí, pero eso ellos se creen que es verdad. Y por eso se mueren hasta de hambre, no se comen ni la vaca. Yo me las como todas. Mateo 11:14. Nosotros nos reímos, pero ellos se creen que eso es cierto, ¿sabes? Ellos están engañados. Gracias a Dios que nosotros conocemos la verdad. Sí, Señor, gracias al Señor. Sí. Vamos, estoy buscando, yo creo que debemos leer un poquito antes. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir el 7, Mateo 11:7 al 14. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído. El que tiene oídos para oír, oiga
Oiga, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, fíjese que lo interesante de esto es ver que no existe tal reencarnación, pero ellos quieren decir que ahí reencarnó en alguien para hacer algo. No. Dios envió a Juan para preparar el camino para el Mesías, que era Jesús, descendiente de David, ¿verdad? O sea que no hay tal cosa de una reencarnación. O sea que volvió a venir el Elías que había muerto, volvió a venir el profeta que había muerto, volvió a venir el otro. No, no hay tal cosa. Ya murió, cumplió su destino y se fue. Ahora, los que se fueron vivos para el cielo sí pueden regresar. Y ahí está la parte del Apocalipsis que no vamos a traer ahora, donde esos dos, que son los árboles, volverán a ser vistos y morirán y Dios los va a resucitar. Pero eso es lo que tenemos que entender, que no hay tal cosa como ellos te quieren justificar, que ahí vino y resucitó uno por el otro, no. Dios envió a Juan para preparar el camino para el Mesías. Que ellos lo confundían con el profeta Elías, como cuando estaba Jesús. Dice, mira, está llamando a Elías para que lo levante de la cruz. Y el que dijo eso fue uno del Sanedrín, creo que fue Caifás, el que dijo eso. Y entonces ellos creían que él estaba clamando para que Elías lo viniera a buscar o socorrer. Nada que ver. Todo eso son malinterpretaciones tergiversadas de un espíritu de tergiversación para confundir al cristiano. ¿Lo entendemos claro? Porque usted habla con ellos y ellos te usan y te abren una Biblia y te dicen el disparate. Si usted no conoce la Escritura, usted cree el disparate. Y entonces es engañado y el espíritu de oscuridad viene a residir sobre su alma y su mente. Ajá. Sí. Sí, en el caso de Elías sabemos que fue levantado, ¿verdad?, en el torbellino. Pero en el caso de Moisés, sabemos que su cuerpo nunca apareció. Y sabemos que en Judas 9 hubo una pelea entre Satanás y el ángel Gabriel. Y por el cuerpo. Eso es lo interesante de esto. Y el arcángel le dijo que lo reprendió en el nombre del Señor. Entonces, usted dijo ahora mismo que los que se habían levantado, eso sí pueden volver. Y es cierto, porque la palabra dice que Moisés nunca apareció. Y entonces la palabra también dice que el arcángel Miguel estaba disputando por el cuerpo de Moisés. Así que no sabemos dónde lo enterraron, no sabemos dónde el Señor lo escondió. Es posible que Dios lo haya levantado. Mandó a su ángel a levantar el cuerpo, así que ese cuerpo sí podía estar aquí junto con Elías en el monte de la transfiguración. Hay un punto teológico ahí para discutir, que en Apocalipsis los dos olivos es Enoc y Elías, que se fueron vivos. Pero también hay otro punto teológico que pueden hablar de que sea Moisés. ¿Verdad? No lo vamos a saber hasta que llegue ese momento. Usted tiene razón, porque ese cuerpo no apareció porque Dios lo guardó. O sea, ¿dónde lo pudo haber guardado? Se lo pudo haber llevado. No, y la promesa era que iba a ser llevada a la tierra prometida. Moisés, bueno, puede ser los dos olivos, puede ser Enoc, que se fue vivo, amigo de Dios, y Elías. Yo me tiro más por esa vertiente, pero sería especulativo verdaderamente porque no tenemos una base sustantiva que diga, pero va a pasar. Porque está escrito en Apocalipsis que va a pasar y van a ser muertos y al tercer día serán levantados, resucitados. Pues esto es interesante. Juan 9.1, 9.2, búsquese Juan 9.2. Vamos a buscar otro ejemplo aquí. De los disparates que ellos usan, que quiero que usted escuche esos disparates para que tenga materia sustantiva para si algún día vienen a utilizarlo, usted le dice, espérate, yo creo que tú estás equivocado. Y usted tenga claro que es lo correcto. Juan 3.3. 3.3. No, 9.2. Vamos a buscar 9.2. Juan 9.2. Desde el 1, sí. Desde el 1 al 3. Del 1 al 3. 9.1 al 3.
Martica, 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí. diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es algo que los espiritistas usan mucho para decirle, tu hijo nació con esto porque tiene aquello y lo otro, porque esto viene de aquí. Dios no trabaja así. Cuando hay alguien enfermo es para Dios glorificarse. Pero Dios no va a penalizar a una criatura inocente por el pecado de sus padres. Ahora, si por el resultado del pecado coge una enfermedad que se manifiesta en la criatura que nace, es para que el pecado sea corregido y posteriormente Dios lo va a sanar. Por eso Él le dice, no es que pegó este ni aquel, sino es para que Dios sea glorificado. Sí, pero cuando ya la persona cancela la maldición generacional, pues entonces ellos, esto es importante porque cuando usted viene a Cristo, usted cancela la maldición generacional y ahí se corta, ahí se detiene, porque Él es el sanador perfecto y usted lo tiene que creer y recibir. Y se acabó. Ahí no hay más nada que buscar. Pero el espiritista le dice todo lo contrario. Y usted, sí es verdad, pues ya cogió la enfermedad. Hay una muchacha aquí que me pasó diciendo, tú no estás enferma, pero cada vez que dice enferma empiezan las dolencias. Porque lo está filmando. El espíritu del mundo lo que está esperando es que tú cometas el error de decirlo para que adquieras la enfermedad. Entonces la deidad espiritual que está alrededor dice, pues mira, sí, que le duele la espalda. Sí, que le duele esto. Y cogen la enfermedad otra vez. Y botan el milagro. ¿Lo están escuchando? Eso es así. Pastor, diga. Cuando yo oro por las personas, yo veo el milagro realizado al instante. Yo lo veo hecho. Y tiene que decirlo así mismo. Pero si la persona persiste en yo tengo, no se ha ido, el demonio de enfermedad no se va, se queda ahí. Sí, lo está afirmando y lo que hace es que afirma su enfermedad. Pero en la realidad es como el Señor, yo me encontré con un profeta que Dios lo sanó, me llevó él estaba pidiendo a Dios que lo sanara porque no sabía un padecimiento que tenía antes de salir para acá. Y el Señor le dijo a ese varón, en un ayuno de 40 días, le dijo que el milagro es hecho en el instante que la persona lo cree, porque él le dijo, los milagros son hechos al instante. El problema es la fe de la persona. O sea, si usted su fe sigue diciendo, tengo, usted está afirmando que Dios no lo sanó. Y eso es contra Dios, porque es fe. Vota el milagro. Por eso hay iglesias que oran por la gente y no cancelan las maldiciones generacionales, ni echan el hombre fuerte fuera. ¿Verdad? No matan, no lo echan fuera. Sí. Porque no creen en eso, no lo hacen y la gente queda endemoniada, sigue endemoniada. Y esto es importante también cuando usted lleva a alguien en confesión de pacto, cancelar toda obra de maldad familiar para que se corte la herencia generacional, porque si no la corta, esa herencia está ahí, vigente. Y al cortarla con la tijera del Espíritu Santo y recibir a Cristo, queda cancelada. Y el hombre fuerte que estaba operando, lo echa fuera en el nombre de Jesús. Esa es la forma bíblica de usted hacer la oración de pacto con la persona que viene a Cristo. Si es descarriada y vuelve al camino, o si es por primera vez, tiene que hacer la misma oración. Y cuando es descarriada, o sea, que estuvo fuera de la presencia del Señor y se fue al mundo, yo lo acentúo más, le digo, por cada individuo que salió de él o de ella, que fueron 9 asignados, a cada uno de ustedes le digo que están atados y arrepentidos y se van fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué les recuerdo la palabra? Porque ellos saben la palabra. La saben. Y usted no va a discutir la palabra con los demonios. Te lo echa fuera y se acabó. Vamos a Juan 3. Juan 3:3. Este es el relato de Nicodemo, del nuevo nacimiento. Porque también ellos usan este relato del nuevo nacimiento. Juan 3:3. Y Martica. Es más, vamos del 1 al 4.
Del 1 al 5, para que todo el mundo tenga la noción, porque es que no... sí, porque tienes que refrescar la idea para poder entender a lo que se refiere. Del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ujú. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínate. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso significa que cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted nace del Espíritu Santo. Y Nicodemo no lo podía entender, ¿verdad? Un hombre viejo entrar en el vientre de una madre por volver a nacer, imagínense, eso es un absurdo. Pero eso era lo que yo entendía. Y ahí usted se da cuenta de la ignorancia. ¿Ve? La interpretación que le da el espiritismo a esto, que dice que el nacer de nuevo indica una reencarnación. Y ahí es donde ellos, si usted no conoce lo que es nacer de nuevo en Cristo, usted dice, pues estoy reencarnando. Es una mentira. El cristianismo. Ajá, Marta. Un comentario. Alguna vez estuve una persona que yo en ese momento no sabía. Cristianismo significa regeneración. Ya, sigue. No, en ese momento yo no sabía que estaba estudiando para espiritismo porque ellos estudian y todo. Sí, sí. Y la persona estaba tratando de venderme la idea. Eso era lo que pretendía, ¿no? Y decía, y me trajo este versículo para sustentar, para sustentar. Yo estaba clara porque el Señor me había avisado que venía una treta. Pero para sustentar la base de la reencarnación, que era lo que en ese momento él me quería vender, este mismo versículo. Y es una persona que me dijo así mismo, estoy estudiando espiritismo. Como si fuera teología. Ellos estudian esto. Ellos se preparan para esto. El gran imitador. Conclusión. La doctrina de la reencarnación niega el corazón del Evangelio. Esto es la redención de Cristo por medio de la cruz. El hombre se convierte en su propio Salvador y el mundo físico se convierte en la cruz. Jesucristo pierde su deidad y el mundo espera una palabra del reino de los muertos. Esto es un estado de espiritismo completo. Ustedes saben que eso no va para ningún lado. Fuera en el nombre de Jesús y eliminado de su vida. Pero usted tiene que conocer esto para cuando se enfrente con alguna gente que le van a querer vender el bolipul viejo, la mentira. Bien. ¿En qué forma se proyecta el espiritismo? Se proyecta a través de los mediums. Los mediums son personas que trabajan en el espiritismo y tratan de infiltrar la mentira en las conversaciones rutinarias del mundo. Pendiente a eso. ¿Cómo también ellos se manifiestan? ¿De qué otra forma? Por medio de diferentes objetos inanimados se recibe comunicación con los muertos, como es la cuija, la tabla, los símbolos, las figuras, las cartas de tarot, todas esas porquerías. Collares, todas esas cosas, el signo de la cruz invertida, todas esas cosas. Esto lo digo como una experiencia mía, porque quizás pensando un poco en los jóvenes que están aquí, cuando yo estaba jovencita, mi papá trabajó de vendedor. Ajá. Y él vendía, era obligatorio que él tenía que vender la ouija. Y él nunca la quiso vender, él se negó y tengo entendido que nunca aceptó. Y él siempre, cuando yo estaba en la adolescencia, él siempre estaba, claro, mi papá tenía muchas cosas bien ignorantes, pero habían unas que la veía clara. Que la veía clara. Claro. Gracias a Dios por esas que vio clara, ¿verdad? Y entonces él siempre estaba de moda la ouija y él siempre estaba con esa machaca, Jenny, no hagas eso, Jenny, no hagas eso. Y la realidad es que yo en ese momento pues estaba bastante rebelde y a mí fue como decirme, hazlo. Y a mí me dio por averiguar. Tanto estuve detrás de la ouija, bien, curiosidad por ver qué era, hasta un día que por fin una compañera mía va donde la abuela, que era bruja, ella bregaba con santería, y ella le dice, abuela, es que a ver si tú haces que esto se mueva, porque cada vez que llegamos,
O sea, nos decían, mira, se está moviendo, y para allá salía corriendo yo a ver cómo era que se movía la cosa esa, y la cosa no se movía. Y entonces ella le dice, abuela, es que cada vez que llegamos, la ouija deja de moverse y queremos ver cómo se mueve. Y dice, tú le puedes preguntar. Y la señora, que recuerdo que tenía unas uñas largas horribles, le pregunta a la ouija que por qué no se movía a sí mismo con las nenas, porque tú no quieres hablar cuando están las nenas. Y el aparato ese se levanta y se mueve para la X y para la J. La señora quedó como bruta y se queda así, dice, X y J. Y se queda preguntando y preguntando, y de repente me mira y me dice, ¿cómo es que tú te llamas? Y yo, Jenny, con J. Y me dice, por ti no se mueve. Y mi papá siempre decía, Dios te cubre mientras que tú vivas bajo este techo por mis oraciones. El día que tú salgas, o sea, y ahí tú te das cuenta cómo a pesar de tu ignorancia, y mira, hasta la ignorancia de mi papá, el hecho de que él creía que yo estaba cubierta y no creía en eso, me protegió y me dejó ver lo ignorante que yo era que el Señor me estaba cuidando, claro, de que yo no estuviera ahí. Hasta ese día me llegó la curiosidad. Así es, así es. Y ahora hay mucho más cosas a través de internet que contaminan a nuestros jóvenes. La pastora le tiene un trabajo de vendas mágicas que es interesante porque yo de vez en cuando lo miro y veo cómo ella lo está adaptando a la actualidad. Por la Biblia, pero actualizado. Que sencillamente con una prenda que usted le dé a alguien queda prendado a la otra persona. Con una prenda. Y usted no es espiritista, pero hasta con un cordón. Usted, vamos a decir, usted viene y dice, yo no soy espiritista, le sirvo al Señor, pero usted tampoco es espiritista, pero le está sirviendo a las tinieblas sin darse cuenta. Quiero que lleves esto ahí. Eso es suficientemente atadura espiritual para que usted quede prendado con la persona de quien pertenece a eso. Una joya. Porque eso es una venda mágica. La palabra lo dice. Venda mágica. Eso es suficiente para que usted quede pensando en la otra persona y llegue a tal magnitud que usted no puede separarse de la otra persona ni dejar de pensar en la otra persona porque está atado. Para que vayan saboreándose. Muchas de estas vendas de colores es un idioma. Y las personas que han creado ese idioma saben si es lesbiano o lesbiana, si tiene pareja, si no tienes pareja, si eres promiscuo, si no eres promiscuo, si lo has hecho, si no lo has hecho. Es una cosa que yo me quedé como que... Así que venga y no se lo pierdan, porque en agosto lo vamos a dar. Amén. Fíjese que esos son imitaciones. Nosotros como cristianos usamos una sortija, usamos una pulsera con nuestra esposa o nuestro esposo, y eso está bien. Pero el mundo de las tinieblas lo usa para casarte, para hacer una obligación la atracción, de tal manera que no pueda ser libre. Y ese marco de atadura, ese tipo de atadura, lo marca para maldición y no bendición. Si usted tiene una relación normal de novio y de novia y tiene algo con la otra persona, eso está bien porque eso es de Dios y está avalado por Dios. Pero cuando viene una persona, y esto es importante, que es desigual a usted y lo ata con algo así, lo está atando con las tinieblas. Hace unos segundos sentí esto bien fuerte del Señor decirlo a la iglesia. Pablo y Jesús, mire las explicaciones de Pablo. Pablo dice, todo lo que hagáis, pero todo lo que hagamos, hacerlo en mi nombre, sea de palabra o de hecho, hacerlo en mi nombre. Esas son las causas de liberación, porque cuando una maldición se la echa y usted es sabio, en el nombre de Jesús me tomo esta agua, en el nombre de Jesús recibo esto, en el nombre de Jesús bendigo esto que me dan. Use siempre el nombre de Jesús y va a cancelar toda maldición. Y Dios lo va a cuidar. Amén.
todo lo que hagamos, dice para todo, de palabra o de hecho, Ujú. hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, porque Jesús sabía la traición con la cual el mundo espiritual de la maldad se iba a mover en este mundo. Y lo estamos viviendo. Cierro con esto. Conclusión. Falta uno. Hay gente que coge un papel y empieza a escribir y te dice, guarda eso. Eso es un tipo de atadura espiritual. Lo que escribieron cogen un perfume suyo o cualquier cosa suya y se los rayan así, es para atarlos también espiritualmente. Pueden coger ropa suya y rayarla con... Yo he visto esto en los pantaloncillos de los hombres, las mujeres haciendo esta maldad. Sí, pero miren, esto yo lo vi porque yo investigué fenómenos OVNI para espiritismo en Puerto Rico y América Latina. Cogen el pantaloncillo finitito con un lápiz y lo marcan del hombre. Hombre casado con una mujer que no tiene que ser, y ese lo marcan. Y consiguen divorciar a esa persona de su esposa. ¿Por qué? Porque tú usas el pantaloncillo 12 horas, 10 horas, y eso está trabajando ahí en el área que más ata al hombre y a la mujer, que es el aspecto sexual. Eso nosotros lo investigamos. Y eso trabaja de esa manera. Y sí, entra lujuria sexual, promiscuidad, entra todo ahí. Y esa es una de las ataduras más fuertes, atadura sexual. Y domina la mente del hombre. Por eso cuando usted cancela eso por completo, usted jamás vuelve a tener contacto ni auditivo ni visual con la persona que cortó eso, porque si no vuelve a caer, oye, y lo hace usted ser mentiroso. Y lo domina. ¿Y sabe qué? Lo va a destruir. Yo se lo dije a un médico amigo mío, que ya cristiano, le dije, tus pantaloncillos están marcados. Chico, estás loco. Busca lo que están marcados. Y tinta amarilla con roja, del mismo color del pantalón. Chacho, olvídate de eso. Chequéalo. Mañana vamos a operarle esa vesícula. Chequéalo. Pues estábamos en cirugía. Cuando vino para acá me dice, mira lo que tengo en el bulto ahí. ¿Quién te dijo eso? Dios. ¿Quién me lo va a decir? Yo no vivo contigo. Dice, pues fue fulana. Y dije, mira a ver qué vas a hacer. Muchachos, yo que estoy pensando divorciarme. Y yo, pues seguro. Ahí está el problema. Eso me pasó, yo estaba en Doctor Hospital. Todas esas son cosas reales. Eso no es. Yo tengo que escribir un libro de estas cosas, pero para que usted vea que esto el espiritismo es real. Usted tiene que estar pendiente y cancelar eso. Destruye las vidas. A la hermana mía le regalaron una bata siendo cristiana. Le regalaron una bata siendo cristiana. Siendo cristiana le regalaron una bata, una supuesta amiga. Ajá. Porque el hombre donde trabajaban estaba enamorado, el hombre de quien ella estaba enamorado se enamoró de la hermana mía. Ahí está. El celo, para sacarla del trabajo, para no tener más celo de mi hermana, le regaló una bata. Esa bata, mi hermana empezó a llorar y no sabía por qué lloraba. No podía ir al trabajo y no sabía por qué. Y lloraba y lloraba y lloraba, hasta que el Señor le reveló. Yo le pregunté, ¿y esa bata, quién te la dio? Y se viene regafulana y tal. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay ahí? Y ella se acordó de todo. Lo mismo me pasó los otros días viniendo para acá. Hay un profeta que está derramando sangre, lo que sacó de la sangre, no sabía por qué. Un muchacho de oración, de ayuno. El Señor, no voy a ir al médico. Tú me vas a traer a alguien que me sane aquí, porque yo no sé por qué estoy enfermo. Y oraba y no se sanaba. Y mire esto, mire qué fácil. Yo estoy en mi casa, yo le dije, Señor, yo voy a salir para Puerto Rico con 2 propósitos, pero tú me vas a dar la señal, tú me vas a sacar el pasaje. Y el varón me llamó, Dios usó a este varón y me llamó de otro estado y me dijo, te saqué el pasaje para sábado tarde. Y yo le digo al hijo mío, venme a buscar jueves que voy sábado para Puerto Rico. Y dice, papi, no te puedo buscar jueves porque yo me mudé de la casa porque me van a entregar una casa que yo compré. Y no cabe, no te puedo hospedar. Y yo le dije, me dijo, ven sábado. Y yo dije, no, voy jueves. Papi, ¿por qué? No me preguntes por qué, yo no lo sé. En mi corazón Dios me dijo que vaya jueves y voy jueves. No me cambies el pensamiento que voy jueves. Y yo no sabía por qué. Pero en mi corazón... Era jueves. Era jueves. Y yo le dije, ok, déjame ver a quién yo encuentro. Y llamó a este muchacho que es profeta y le dice,
tú puedes hospedar a mi papá El jueves. por 3 días. Y él dice, como él sabía mi testimonio, porque David le hablaba de mí, él dice, sí, tráemelo, porque estaba orando a Dios que le enviara a alguien que lo sanara de por qué estaba botando sangre, él no sabía. Cuando yo llego a la casa viernes, yo estoy hablando con él en la mesa así. Él está con una camisa, pues así, pero yo lo veo con una camiseta blanca. Y yo dice, espérate, tú tienes una camisa puesta y yo te veo con una camisa blanca. Te regalaron una camisa blanca con maldición. Y dice, sí. Y no solamente esa, hay otras. Y te las regaló una persona. Sí, esposa de un cristiano, pero ella es bruja. Ella quería destruirme mi ministerio. Y él tomó los regalos y ni siquiera oró ni las bendijo. Y se ató con una maldición y cada vez que se las ponía, yo le dije, las vas a quemar todas y mañana estás sano. Cuando lo que hizo fue una oración sencillita. Al otro día, de ese día para adelante, jamás empezó a sangrar sangre, no sangra más sangre. O sea, usted puede ser cristiano de oración, y usted se descuida en regalos que le hagan y no ora al Señor, usted comete un error grave, porque le dije lo que sentí casi mismo fuerte. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, consulte a su Señor, mencione ese nombre. Sí, muy importante. Concluyo con esto. Conclusión. Satanás y los demonios desean comunicarse con el hombre, y esta comunicación la van a hacer con la persona que esté dispuesta a ceder sus facultades a cambio de manifestaciones ocultas. Los ignorantes van a recibir estas comunicaciones como revelaciones del mundo de los espíritus de oscuridad, por medio de los cuales saben algo, como lo dijo Emanuel, de lo desconocido, ya sea por medio de los medios o objetos, o los demonios buscan comunicarse con el hombre. Quiere decir que, como siempre yo les digo, ellos saben medias verdades, no saben la verdad completa. Pero usted no se deje convencer, porque su Dios tiene la verdad completa para usted y desea que usted conozca la verdad completa. Así que no comparta con personas de esta categoría y no le tenga miedo, porque usted tiene autoridad, pero no comparta con ellos. Porque eso es lo mismo que sentarse en mesa de escarnecedores. Y esto es importante que lo entendamos. Pero nada me puede tocar, yo puedo estar. No es que nada te puede tocar. Te puede tocar y puedes resbalar, porque ellos buscan la imperfección y la equivocación para hacer daño. Por lo tanto, usted no juega con fuego. Sabemos que estamos en autoridad, lo atamos, lo cancelamos, lo echamos fuera, pero seguimos caminando de la manera correcta, de integridad, de pureza y la verdad en nosotros, porque ese es nuestro norte. Es importante esto, hermano. Si nos salimos de eso, vamos a ser tocados y vamos a tener problemas. Yo no lo voy a hacer ni lo pienso hacer. Amén. Cancelado en el nombre de Jesús, que no lo vamos a hacer nadie. Amén.